porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es increíble el amor de Cristo Jesús. Es increíble cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como debemos de amarle. Es increíble cuando nosotros entregamos nuestro corazón y dependemos en su totalidad de Dios. Es increíble conocer la historia, porque esta nos permite a nosotros no cometer los mismos errores. ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta semana vamos a contemplar la verdad presente de la obediencia. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Cristo Jesús y queremos hacer las cosas a nuestro modo? Vamos a tener una lección poderosa. Así que busca tu Biblia, busca tu folleto, ora al Señor. Vamos a iniciar. Bienvenidos a su podcast Jóvenes, Siendo la Diferencia. El podcast donde aprenderás textos bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Bajo la conducción de su amigo y hermano, Sado Tejeda. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean todos bienvenidos a Jóvenes, Siendo la Diferencia. Agradecidos estamos con Dios porque estamos con ustedes una semana más, compartiendo lo que es el resumen de la lección de escuela sabática. Y esta semana vamos a compartir una lección, ¡wow! ¡Qué lección! Vamos a entender, hermanos, la importancia de obedecer a Cristo Jesús. La importancia de no dejarnos llevar por los placeres pasajeros, por los placeres carnales, porque cuando aceptamos dichos placeres, nuestra espiritualidad se nubla. Cuando aceptamos dichos placeres carnales, nosotros somos esclavos. Pero como dice Romano, ya no soy esclavo, sino que pertenezco a Cristo Jesús. Hoy yo decido por Dios. Y ese es mi deseo, que hoy tú decidas por Dios. Vamos a orar, vamos a encomendar este estudio a Cristo Jesús, para que sea Él quien nos ilumine y hable a nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias porque tu amor es increíble. Ilumínanos, oh Dios. Permite que este estudio pueda penetrar nuestros corazones y que hoy podamos decir, yo decido obedecer al Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu palabra es poderosa. Oramos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. E iniciamos de inmediato con lo que va a ser nuestra lección para el día de hoy. Porque, ¿qué nación grande hay? Un título llamativo. Porque, ¿qué nación grande hay? Y vamos a comprender cuál es el contexto de este título. Pero antes vamos a leer lo que será nuestro texto clave en Deuteronomio 4:8. Y dice la palabra de Dios. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero, ¿qué nación grande hay? Aquí el Señor está haciendo una cuestión. Está preguntándole al pueblo de Israel. Pero, ¿qué nación grande hay? ¿Quién hay más grande que ustedes? ¿Quién ha tenido un pacto tan perfecto como el pacto que yo hice con ustedes? ¿Qué nación tiene a un Dios tan poderoso como el Dios que tienen ustedes? Aquí el Señor le está haciendo una pregunta que también nos la hace a nosotros en la actualidad. ¿Qué nación grande hay? Sado, ¿qué Dios tan grande hay? Que pone leyes tan justas, leyes tan perfectas, leyes que lo único que desea es que sea tu felicidad. ¿Qué nación grande hay? Y vamos a conocer la verdad de la obediencia. Vamos a entender que el Señor lo que deseaba con el pueblo de Israel, y es lo mismo que desea con nosotros en la actualidad, es que vivamos bien, que estemos bien, que compartamos con los amigos, que seamos la luz, que llevemos la palabra de Dios a quien está hambriento, que como estudiamos la semana pasada, a ese extranjero que está afuera, que está necesitando de la palabra de Dios, que así como gratuitamente tú recibiste la bondad del Evangelio y ha transformado tu vida, esa persona necesita que tú vayas allá, que le prediques del amor de Cristo y que su vida sea transformada de acorde a la misericordia de Cristo Jesús. Pero vamos a adentrarnos en la lección. Vamos a seguir comprendiendo cuál es la verdad presente en la obediencia. No añadiréis ni disminuiréis,
Ese es el título de la lección del domingo. Añadiréis, disminuiréis. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora, pueblo de Israel, oigan mis estatutos y decretos que voy a enseñarles, para que los pongan por obra y vivan entre la tierra que el Señor su Dios le ha dado a sus padres, para que tengan posesión de ellas. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos que el mismo Dios os ha ordenado a observar. ¿Qué nos está diciendo estos textos? ¿Qué el Señor le está hablando al pueblo de Israel? Ya vemos un pueblo de Israel que está en la frontera, que está a punto de ingresar a la tierra que el Señor ha prometido a sus padres, a la misma tierra que el Señor prometió a Abraham por pacto perpetuo, que su descendencia iba a ser numerosa, que iba a ser cautiva, pero que iba a ser liberada y que iba a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Perfecto, estamos bien hasta ahora. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, miren, esta es la tierra, pero nota, tienen que obedecerme. El Señor conoce perfectamente los corazones de sus hijos. Todo lo que tú piensas, antes de tú pensarlo, ya el Señor lo conoce. Y el Señor conoce que sus hijos están continuos al mal. El Señor sabe que sus hijos iban a cometer muchas barbaridades. Por eso el Señor manda a través de Moisés y dice, mire pueblo, esto es lo que hay. Usted va a alcanzar esto, perfecto. Usted va a ser gran nación, perfecto. Porque ¿qué nación grande hay? Que tenga juicios justos y estatutos perfectos. Eso está bien. Pero cuidado, mucho cuidado en tratar de cambiar las leyes y normas que yo establezco. Porque el Señor lo que desea con nosotros es que vivamos bien, que vivamos feliz. Como he tratado en las diferentes lecciones, el Señor desea dos cosas principalmente. Número uno, que mientras tú estés en esta tierra vivas bien, te lleves bien con tu prójimo, alcances felicidad. Y número dos, que alcances la salvación y vida eterna. Dos cosas quiere Dios. Y para que eso sea posible, tú tienes que obedecerle. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo, pues bien, guarden mis leyes. Si usted se pone a adentrarse, y más adelante vamos a compartir sobre esa parte, el pueblo de Israel pasó muchas calamidades porque quería ser autosuficiente, quería hacer las cosas a su modo. Y el Señor le está diciendo, obedezcan, guarden mis estatutos, no introduzcan leyes humanas, no hagan las cosas a su modo, hagan las cosas como yo le envío a hacer. Cuando usted quita algo, es porque usted deja de hacer lo que Dios le manda hacer. Cuando usted añade, es porque usted introduce una costumbre personal. Y eso es lo mismo que pasa en la actualidad en la iglesia. Las personas tienen maña. Y hay que decirlo por lo que es. Todos tenemos una maña. Tenemos una forma de pensar, una forma de ver las cosas. Y todo eso queremos introducirla a la iglesia. Y el Señor no nos manda a introducir costumbres humanas. El Señor nos manda a obedecer lo que Él ha establecido. No a introducir lo que nosotros queremos y como nosotros, no. Es a cumplir lo que Él ya ha establecido en la Biblia. Y por el pueblo de Israel querer hacer cosas a su modo, pues entonces falló. Falló su cometido. Y de ser un pueblo diseñado para bendecir el mundo, usted tiene su Biblia y usted puede ver que fue otra cosa. Pero qué maravilloso es el Señor. Cuán amor, oh Cristo Jesús, gracias por tu amor. Cuán amor nos das, que a pesar de que nosotros nos desviamos, tú siempre haces las cosas perfectas para que nosotros regresemos y te amemos de corazón. Y avanzando en nuestro estudio, hemos llegado al clímax, a la parte central, a la parte que define la lección por completo, a la parte que usted tiene que prestar mucha atención. Preste atención a esta parte, escúchelo y póngalo en práctica. Es triste, pero Satanás nos ha vendido la misma mentira desde el cielo. Satanás le vendió la misma mentira a los ángeles perfectos, le vendió la misma mentira a Adán y Eva perfecto, le vendió la misma mentira desde esos tiempos, tiempos de Noé, tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra, pueblo de Israel, Daniel. Cuando Jesús vino a esta tierra físico en los evangelios, la misma mentira
Y lamentable es la misma mentira que nos vende en la actualidad, que las cosas que Dios nos da no son suficientes. Esa mentirita tan sencilla, que las cosas que Dios nos da no es suficiente, y pintarnos lo que está bien como que está mal y como que no lo tenemos. Wow, Satanás es astuto. Pero vamos a comprender con Baal Pegor y con ejemplos de la actualidad que nosotros no tenemos que llevarnos de Satanás, que lo que Dios nos da es suficiente para nosotros. Y cuando entendamos que lo que Dios nos da es suficiente, vamos a dejar de buscar cosas externas que nos corrompan desde fuera, que nos corrompan desde dentro y nos alejen de lo espiritual. Y aquí estamos, en Baal Pegor, y leemos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 25 del libro de Números. Y mientras Israel estuvo viviendo en Sitim, el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales le invitaban al pueblo a practicar los sacrificios a los dioses, y el pueblo comía de sus cosas y sacrificaba y adoraba a dioses. Y como el pueblo acudía a Baal Peor, el furor del Señor se ensañó contra ellos. En esta narrativa vamos a ver al pueblo que lo tiene todo, a un pueblo de Israel que tiene a un Dios poderoso, a un pueblo de Israel que tiene buenas mujeres dentro del pueblo. Vemos a un pueblo de Israel que el Señor lo bendice en todo el sentido de la palabra. Pero vemos a un mismo pueblo de Israel que se lleva de la mentirita de Satanás, que lo que Dios le da no es suficiente, que lo que Dios le ha dado hasta el momento no es suficiente, de que ellos necesitan más, de que ellos necesitan otras cosas. Hermanos, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Si tienes que llevarte algo de este estudio es entender que Dios es suficiente. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que Dios es suficiente? Porque ahí está el clímax. Ahí está revelado por qué el pueblo no era obediente. Está revelado que el pueblo no era obediente porque no sentía que Dios era suficiente. Y es lo mismo que pasa en la actualidad. Usted no decide por Cristo porque usted no entiende que Dios es suficiente. Usted no ha aceptado a Cristo de corazón porque usted no ha entendido que Dios es suficiente. Usted no lee la Biblia, no ora a Dios, no confía de corazón al Señor, no se lanza a hacer las cosas que Dios le manda porque usted en su mente finita no ha comprendido que Dios es suficiente. Hermanos, yo te entiendo, porque todos pasamos por ese proceso. Todos en algún momento hemos dudado de Dios. Pero hermano, en la duda, Dios se perfecciona. En la duda, lo único que tenemos que hacer es decir, yo no entiendo, Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué me guías hasta aquí? Pero yo voy a depender de ti. Gloria a Dios. Hermanos, es momento de no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel. Estas lecciones son para nosotros edificarnos, para comprender que los pecados carnales son reales, para comprender que lo que Dios nos da es suficiente. Y vemos que el pueblo de Israel sale a buscar mujeres, sale a buscar lejos, mujeres que al final los corrompen. Y ya vimos en la Biblia, las mismas mujeres que le daban placeres momentáneos eran las mismas mujeres que lo incitaban a adorar a ídolos. Eran las mismas mujeres que los incitaban a hacer sacrificios a Baales. Eran las mismas mujeres que corrompían su alma. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos una pareja fuera de la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros somos de la iglesia y decidimos buscar una pareja en el mundo? Esa pareja no nos va a hablar de Dios. Esa pareja no nos va a incitar a orar. Esa pareja no nos va a ayudar a acercarnos a Cristo Jesús. Al contrario, esa pareja nos va a incitar a tomar. De una forma u otra nos va a incitar a tener relaciones fuera del matrimonio. De una forma u otra nos va a incitar a hacer algo más. Y ahí está el problema. Ahí radica el problemita. Que cuando Satanás nos muestra que Dios supuestamente no es suficiente y nosotros le hacemos caso y nosotros decidimos hacer lo que Él nos plantea, nos va mal. Nos va muy mal. Entonces surge la pregunta.
la prostitución simplemente sucede en aspectos físicos. No. La prostitución también sucede en la iglesia. Y es triste, hermanos. Es muy triste ver cómo la iglesia se quiere adaptar a lo del mundo. Es triste. Es triste ver la iglesia queriéndose adaptar a las cosas mundanas, queriendo traer la música del mundo y poniendo letras cristianas, supuestamente. Esa es la mentirita que Satanás nos ha vendido. Hermanos, Satanás es astuto. Y una parte que Satanás toca es que Satanás nos tienta con lo que nos gusta. Satanás está distorsionando la verdad de Cristo. ¿O no está distorsionando? Él quiere hacerlo, porque la verdad de Cristo es para siempre y va a ser perfecta siempre. Satanás quiere distorsionar la verdad con sus mentiras y hacernos entender a nosotros que la verdad es mentira y que su mentira es verdad. Hacernos entender de que nadie te va a ver. Eso es un poquito, pero tú pide perdón al Señor más adelante. Tus ojos se van a ser abiertos, vas a ser como Dios. Es la misma mentira que Satanás nos sigue brindando. La misma mentira que Satanás le dio a Eva, tú vas a ser como Dios, tú vas a conocer el bien y el mal. Mentira de Satanás. Eva conocía el bien. Y Eva conocía el bien porque Eva necesitaba el bien. Eva necesitaba el bien solamente, Eva no necesitaba conocer el mal. Y ahí está el detalle. Ahí está el grandísimo detalle que Satanás nos vive pintando a nosotros, que necesitamos más de lo que Dios nos ha dado. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque no es palabra de humano, no es palabra mía. Es la palabra de Dios la que penetra los corazones y rompe los huesos. Dice la Biblia en el libro de Efesios, su capítulo 1, los versos 9 hasta el 11. Dice el verso 9: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplacio, el cual había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado nos reuniésemos con toda la creación en Cristo, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. En él mismo participaríamos de su herencia, pues fuimos predestinados conforme a sus planes, según el beneplacio de su voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios nos destinó para bien. Dios nos creó para conocer el bien. Y a su tiempo, Dios iba a unificar lo que estaba en el cielo, dígase los ángeles, su trono, con lo que estaba en la tierra, su especial tesoro. Hermanos, qué maravilloso hubiese sido si el hombre no hubiese querido más. Qué maravilloso hubiese sido, hermanos, si el hombre hubiese estado conforme y aceptado lo que Dios le hubiera dado. Qué maravilloso, hermanos, si nosotros en la actualidad decidiésemos por Cristo y entendiésemos que Dios es suficiente. Hermanos, Dios es suficiente. Ahí está el detalle, ahí está el eje. ¿Por qué nosotros no obedecemos a Dios? Porque no entendemos que Dios sí es suficiente. Y porque seguimos escuchando la misma mentira de Satanás, de que Dios no lo es. Y Dios sí es suficiente. Y ya para terminar con este estudio, vamos a ver dos partes. Número 1, seguir a Jehová. Y número 2, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y todo lo que nosotros alcancemos simplemente va a ser porque obedecemos a Dios. Si nosotros regresamos un poquito hacia atrás y vemos en Números 25, vamos a ver que todo aquel que decidió apostar por lo que Satanás le decía, que decidió apostar por prostituirse, terminó mal. Y ahí fue cuando el Señor mató 25,000 del pueblo de Israel. Usted lo puede terminar. Usted puede terminar de leer la historia, puede leerse Deuteronomio, puede leerse Números. Yo le invito a leerse la Biblia. Y usted va a ver que todo el que sigue al Señor le va bien. Todo el que obedece al Señor le va bien. Todo aquel que teme, pone por estatuto, circuncida su corazón, erradica el yo y deja que Dios sea el centro de su vida, le va bien. Pero todo aquel que cambia, todo aquel que quiere añadir cosas a la palabra de Dios, y ya vimos que el que añade es el que hace las cosas a su modo, no al modo de Dios, y el que cambia es el que desobedece lo que Dios le manda hacer, entonces le va a ir mal. La iglesia tiene que adaptarse a lo que Dios dice, no a lo que ellos piensan. Y usted puede ir a Mateo, su capítulo 15, y usted va a notar todas las cosas que
los magnates y jefes de iglesia querían adaptar sus costumbres humanas. ¿Y cómo le fue? Hermanos, toda la Biblia es el mismo ejemplo. Obedezcan a Dios y les va bien. Obedezcan a Dios por su bienestar. Obedezcan a Dios por amor. Obedezcan a Dios porque Él los amó primero. El Señor no quiere otra cosa que tú lo obedezcas con amor. Y lo último entonces que vemos en este estudio es que tu sabiduría viene de Jehová. Todo lo que tú alcances viene de Jehová. Todo lo que aprendas viene de Jehová. Y se preguntarán, ¿qué es la sabiduría? Pero vamos a dejar que el mismo capítulo de Deuteronomio 4, en su verso 6, no lo explique. Dice la palabra de Dios: cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría, es su inteligencia, y va a ser a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este pueblo es sabio, este pueblo es entendido, esta es una gran nación. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso, hermanos, que cuando guardemos los estatutos de Dios, seamos sabios. La única forma de usted ser sabio es seguir lo que Dios le manda hacer. Hermanos, toda la Biblia hemos visto lo mismo. Lea su Biblia. Salomón pudo haber pedido lo que sea, pero Salomón pidió sabiduría de Dios y Dios le dio sabiduría. El pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo sabio, y el hombre sabio es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El hombre sabio es el que se entrega por completo a Dios. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nos entreguemos por completo. Amigo, hermano, Cristo te ama y Dios desea que tú también le ames. Y la única forma de tú demostrar ese amor es obedeciendo a su palabra, es siendo sabio, y en tus imperfecciones Dios se va a perfeccionar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un estudio muy poderoso que me entusiasma compartirlo con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.